El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo biodescodificar nuestras emociones. Yo soy Maciel Reyes, voy a invitar al doctor Eduardo en unos momentos porque esto es Charlas con Conciencia. Vamos a invitar enseguida al doctor Eduardo. Doctor Eduardo, ¿cómo está? Bien, Maciel, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, doctor Eduardo, aquí esperándolo para encontrarnos y hablar sobre este tema interesantísimo que es cómo biodescodificar el ADN de nuestras emociones. El punto de partida, ya he saludado, me he presentado, como ustedes tienen al doctor Eduardo González Coeto, que siempre está como compañero mío para hablar de estas charlas conscientes. Doctor Eduardo, ¿cómo está usted en estos días? Bien, muy bien. Liadillo, liadillo, haciendo cosas, ya sabes, que no paro, pero siempre estoy buscando temas porque digo, seguro que Maciel me va a pedir cosas que ya sabes, siempre están temas interesantes, pero bien, 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 estamos bien. Estamos Bien. escribiendo un segundo libro sobre la conciencia, es cuántica, y tiene que ver con todo esto que estamos hablando, claro, pero ya es que ya hay tanta información que creo que hay que ponerlo en un libro y tal vez en un audiolibro, pero esa es la propuesta inicial, ¿no? Esta es la propuesta inicial y hoy día vamos a hablar de un fragmento de todo ese gran conocimiento que es acerca de si realmente nuestras emociones pueden ser biodescodificadas. Hay un ADN que nos marca desde que nacemos, doctor Eduardo. Somos capaces de modificar esa información. Sí, a ver, voy a poner un cierto contexto inicial para que nos vayamos entendiendo, ¿no? Claro Porque, que sí. porque si no, luego parece que es que sí, que hablamos así como muy en general y la gente se queda, pues sí, lo dice muy bonito, pero no sé si por qué lo está diciendo, ¿no? Mira, hay un físico, un catedrático de física cuántica en Harvard, que se llama Vlatko Vedral, y aquí en España, un hombre que era muy famoso haciendo entrevistas, Edward Punset, lo entrevista, y cuando yo lo vi hace años, me fascinó la entrevista porque hablaba de cosas muy importantes que en ese momento que estábamos haciendo bioresonancia, pues me vino a la cabeza muy bien. Y una de las expresiones que dice que la realidad no se sustenta ni en materia ni en energía, sino en información. Y él explicaba que, ¿por qué? Porque a nuestro cerebro llega información, ¿sí? Entonces, a nuestro cerebro llegan nuestra realidad, nosotros la percibimos con nuestros sentidos, con todos nuestros sentidos, y llegan a nuestra red neuronal en forma de impulsos electromagnéticos. Ya nosotros tenemos de alguna manera codificada mucha información que curiosamente, fíjate qué cosa tan curiosa que estamos hablando de la supraconciencia y todo eso, que muchas personas a esto también le llaman ay, ahorita se me fue la palabra, ahorita te lo digo, pero es como una gran red que nos comunica a todos de alguna manera y nos hace ver la realidad igual para todos. Por ejemplo, un color, pues lo vemos todo, si es rojo, pues lo vemos todo rojo, ¿no? Como una conciencia colectiva. Exacto, la palabra es la conciencia colectiva que nos envuelve a todos de alguna forma y nos permite ver una realidad de alguna manera, ¿sabes? Eh, esa información que nosotros tenemos en el cerebro se condiciona, está condicionada por una serie de factores, creo que lo hemos hablado muchas veces, y esos condicionamientos, pues desde pequeños, nos hacen que tengamos una cierta serie de situaciones y conductas con las que nosotros creemos que esa es la realidad, ¿vale? Muchas de estas cuestiones, emocionalmente hablando, mmm, se pueden modificar, claro que sí, porque a final de cuentas es información, ¿vale? Hoy hoy estamos haciendo este directo y es información a final de cuentas. Si me explico, está llegando a mucha gente o va a llegar a mucha gente y no es otra cosa que información. Nosotros todavía no hemos logrado teletransportar materia. Bueno, dicen que ya Todavía. una partícula ya la lograron,
pero lo que sí logramos es transportar es información. Eso sí lo teletransportamos de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo con esto? Que mientras sea información y haya códigos de información, la biodescodificación, ¿vale? Se puede decodificar. Entonces, ¿tiene esto que ver con nuestras emociones? Claro, porque cada información, imagínate que ahorita te cuento un chiste, no te he contado el chiste, ya te estás empezando a sonreír, mira, 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 te estoy viendo, ¿ves? ¿Por qué? Porque ya va una información ahí, ¿me entiendes? Y dices, pues si no te he contado el chiste, ya te está... Segundos antes de que tú ya El expreses cerebro algo, ya lo está palabra, el codificando. cerebro Sí. ya Ya, toda la información. exacto. ¿Cierto? De la misma manera, un trauma, una situación, pues la podemos transformar. La biodescodificación, fíjate, se le llama biodescodificación. Yo la conocí como la psicoterapia gestal. Lo que pasa es que la biodescodificación se queda en un punto donde se busca transformar la información, ¿vale? Y la psicoterapia gestal busca a través de una serie de ejercicios que tú mismo biodescodifiques eso. Complicado en los dos temas, pero nosotros tenemos una herramienta maravillosa para facilitarlo, ¿vale? Sí. Doctor Eduardo, esto es bien interesante porque cuando nosotros hablamos de bioenergética, muchas personas pueden interpretar que solo es el manejo de la energía, ¿no? Pero en este punto en que estamos tratando ahora, que es biodescodificar, estamos traduciendo esa energía y según también el físico que usted inicialmente citó, es que esa energía ya viene con una información. Es más, antes de ser energía, previamente es información. Y es algo que sería bueno recalcar, porque cuando se habla de energía, la gente piensa que la energía que realmente existe viene como un todo, pero no entienden muchas personas que esto ya está codificado, ¿no? Que somos parte de un gran campo, ¿no? Que cogemos de esa información y aparte está la información nuestra, la que heredamos de nuestros padres, la que nosotros vamos generando con nuestro proceso de crecimiento. Entonces, bueno, ¿no? Que identificar Vale. realmente que... Mira, esto es muy antiguo, ¿no? Estamos hablando de la época de Pitágoras. Ya los pitagóricos hablaban de que la realidad se sustentaba en numerología, matemáticas, en algoritmos, todo esto, ¿no? ¿Cómo sucedió que nosotros hemos llegado a este punto de la biodescodificación a través de pues, herramientas como lo que estamos haciendo en bioresonancia? Pues mira, antiguamente, bueno, antes de que empezara todo este tiempo, en la época de los ordenadores y todo, ya se hacía de alguna manera un tipo de bioresonancia. Y como, pues ya hace días mandé un vídeo en mi Instagram, donde uno de los científicos descubrió que en una de las cámaras de Egipto, cuando se tocaba música, se reparaban partes del cuerpo. Lo han probado, ¿vale? O sea que antiguamente la música era una de las herramientas que se utilizaban para curar, ¿no? El chamán canta, ¿vale? El chamán cantaba y el cuerpo responde. ¿no? Sí, sí, sus rezos, sus cantos, todo eso son resonancias, ¿no? Claro, hay una parte física y hay una parte emocional, y es evidente que si esa parte emocional el cuerpo no la entiende, pues empieza a haber problemas. Vale, pues, ¿qué pasa? Que los pitagóricos decían, pues si la realidad puede ser codificada numéricamente, vale, o sea que ya hablaban de muchas cosas. Con el tiempo, la bioresonancia, en este caso la resonancia que viene realmente de la acupuntura china, ¿vale? Fíjate qué cosa. La acupuntura china trata con sus agujas de balancear el yin y el yang, o sea, las inflamaciones y la degeneración del cuerpo para que siempre esté en equilibrio. Y uno de el doctor Folk, que en aquel tiempo llevaba a su padre, tuvo que llevar a su padre con un médico chino porque tenía un cáncer de vejiga, de una manera que le quitara el dolor. Se dio cuenta que con él mejoraba. Y claro, como buen alemán, pues tomando notas y viendo que funcionaba, vio que a final de cuentas los meridianos, que cualquiera ahora los puede probar con un aparato, ¿verdad? Puedes darte cuenta que si tocas el meridiano, tiene una carga eléctrica que es lo puedes medir, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Pues que habla con un amigo y le dice, oye, tú me puedes hacer un aparato que sería como un voltímetro, para que nos entendamos, esos aparatitos que me, ¿vale? Pues como un voltímetro, sí. ¿Qué fue lo sorprendente? Que cuando pues él se puso a medir a todo el mundo y de hecho Ford tiene los meridianos donde nacen, porque normalmente en medicina china no te dicen dónde nacen los meridianos, él los descubre, ¿vale? Y nacen en las epífisis de los dedos, fíjate, de los pies. Entonces, en esos extremos nace el meridiano, curiosamente. ¿Y qué fue lo que se descubrió? Que un día parece ser que la historia es esta, que uno de sus amigos, pues fue, se midió, y precisamente el punto de hígado, que creo que fue el que llamamos aquí, hace con el punto de hígado, trata de medirlo, y muy bien. Después de ir a comer, regresan y ve que el meridiano, el punto, se desbalancea porque lo vuelve a medir. Dice, oye, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? No, no ha hecho nada. Bueno, al final de cuentas se dio cuenta que las pastillas que él tenía para el hígado, que tenía recetas para el hígado, cuando no las tenía cerca, se movía el punto, se desajustaba. Y cuando se acercaban, se reajustaba. ¿Qué te estoy diciendo con eso? ¿Sí? Fíjate lo que te estoy diciendo, que nada más el hecho de resonar con algo que no siquiera está dentro de tu cuerpo, lo estamos resonando. ¿Sí? O sea, ¿qué nos dice esto? Pues que todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que forma nuestra realidad, estamos resonando. Resonamos con personas, ¿sí? Resonamos con animales, resonamos con plantas, resonamos con todo. Entonces, ese intercambio de información con el tiempo pasó de frecuencias moduladas, ¿vale? Como la música, se pudieron convertir en códigos, que eran unos códigos largotes, como el código de barras grande, ¿no? Y ese código finalmente ha podido compilar en números. Y dice, ¿y esto tiene validez? Sí, sí tiene, ¿vale? Uno de los neurólogos argentino, pues, bueno, ahorita te digo el nombre porque se me fue el nombre, él habla de la neurona Jennifer Aniston. ¿Y qué es lo que significa, no? Que cuando él estaba haciendo pruebas con pacientes de epilepsia para saber hacer como un mapeo de dónde estaba el daño, se da cuenta que pone la foto de Jennifer Aniston y en todos lados, en todos los pacientes se iluminaba esa neurona o esa red neuronal, ¿no? Y le sorprendió. ¿Por qué? Porque algunos de ellos ni conocían a Jennifer Aniston, ¿vale? Segunda cuestión, cambió la foto y cuando ponía otra foto no pasaba eso, pasaba otra cosa. No pasaba lo mismo. No, pone el nombre, que al final de cuentas el nombre es un código, y, Claro. y, se, y se ilumina la misma Pasaba lo neurona, mismo. ¿vale? Dije, y si hubiera puesto un código, seguramente hubiera pasado lo mismo. Por lo tanto, nosotros tenemos códigos, nos movemos a través de códigos de información. Lo que sucede es que nuestro cerebro ya los ha convertido en arquetipos. Y tenemos, por ejemplo, yo estoy viendo unos libros, un ordenador, una computadora, un teclado, porque ya está codificado. Mientras mi cerebro haya codificado algo como parte de la realidad, ya está. Imagínate, pues en la época medieval, que tú llegues con un móvil, con un celular, o sea, esto les asustaría porque no saben, no está codificado su realidad. ¿Se me explicó? Entonces, esto es muy, muy interesante, porque esto no nada más es para nosotros. Hoy que estoy estudiando sobre la bioresonancia en plantas, ni te cuento lo que estoy descubriendo, cómo las mismas plantas, todo ser vivo, todo ser vivo. Entonces, empezamos a cambiar un poco el concepto de esto, ¿no? Vale. Y sí, bueno, me parece súper interesante sobre todo porque es interesante que nos vayamos dando cuenta de que nosotros vemos nuestra realidad conforme vayamos decodificando información que sabemos, que conocemos, que aprendimos, pero es interesante porque puede ser la respuesta para muchas personas que no entienden por qué les toca una vida así. Claro. Porque vienen y a veces por mucho que su terapeuta, su psicólogo les hable o les trate de ayudar a entender, no cambia porque no entienden esa parte, no entienden esa parte, esa
ese ADN que tienen ahí, que no se modifica, no puede ayudar al cambio, no lo entiende. Es como si le pusiéramos la solución enfrente, pero no la vieran. Vale, mira, es un poquito más complejo. Lo voy a explicar a ver si lo puedo delucidar más o menos. Imagínate que estamos viendo un iceberg o un iceberg, como dicen aquí, ¿vale? Sí, claro, claro. Y lo que sobresale en la punta, ¿vale? Pues es la realidad. Luego tenemos un horizonte, que es lo que toca y luego la gran parte que está dentro del océano, que es donde está el inconsciente, ¿vale? El subconsciente, pues sería pues esa parte donde está ese horizonte. ¿Qué significa? Nuestro subconsciente son las cosas que hacemos en automático, que ya ni pensamos, ¿no? Me levanto, me ducho, me tomo un café, me voy a trabajar, ¿no? Y respirar, o me conduzco un coche, ya ni me pienso cuántas veces velocidades voy a meter. No, ya está todo mecanizado, ¿vale? Ese es mi subconsciente. Pero abajo de eso hay un inconsciente. Mira, lo que se sabe del ADN, de lo que se sabe, que nuestro padre y nuestra madre aportan un 1% cada uno, un 1%, pero todo lo demás es información ancestral. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que nosotros cuando nacemos, pues traemos toda una carga ancestral de los parientes que son de nuestro árbol genealógico, por decirlo así, y volvemos con esa carga, ¿no? Entonces, muchas veces algunas personas, es como cuando tenemos una herencia, ¿no? O heredamos alguna cuestión. Por ejemplo, pues a lo mejor hay un diabético, un hijo diabético y otro no, porque pues en la familia había un diabético, pero no a los dos les da diabetes, sino a uno sí y a otro no. Bueno, pues lo mismo sucede con las cargas hereditarias de los ancestros. Algunos tienen unas cargas hereditarias y otros no, aunque sean gemelos, y verás que su información puede ser diferente, ¿no? Puede ser pero es que, ¿por qué son tan diferentes o por qué reaccionan tan diferente? Pues porque vienen con diferente carga, ¿vale? Sí. Todo esto hay que entenderlo en ese contexto inicial, que nuestro inconsciente son la mayor parte es una serie de cargas que se acumulan con nuestro epigenoma. Luego explico un poquito lo que es el epigenoma, ¿no? Porque si no, nada más le echamos la culpa a la genética y sucede que, mira, lo último que se sabe, por ejemplo, en el rejuvenecimiento, están trabajando con el epigenoma, no solamente con la parte genética. ¿Qué es el epigenoma? Pues va a ser todo lo que el ADN codifica de nuestra realidad. ¿Sí? Todas las situaciones que nosotros vayamos dejando abiertas y no solucionemos, se van a ir acumulando. Todas las situaciones que nosotros no confrontemos, que nosotros no resolvamos, que las dejemos ahí porque son dolorosas, porque son desagradables o lo que sea, se van a ir acumulando, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que fíjate que tus hijos o tus nietos o tus bisnietos van a cargar con esa situación. Entonces, imagínate, no me voy a poner un tema, pero bueno, imagínate algo muy desagradable que haya pasado y que a final de cuentas eso condicione la realidad económica, por decirlo de alguna manera, de una persona. Imagínate que tu tatarabuelo, tu bisabuelo, yo que sé, 5 generaciones atrás, parece que es lo que afecta. Pues imagínate que en la cuarta generación, pues tu abuelo pues cayó en una crisis económica y tú de repente has heredado parte de esa información y de repente pues las cosas se te complican y ¡bumba! Y acabas en una crisis económica, ¿vale? Con los elementos que tú tienes, con la situación que tú vives, con tu inteligencia, pues tendrás que resolver eso. Si tú resuelves tus historias, en ese momento, si las resuelves bien, también estás resolviendo esa carga genética ancestral, ¿sabes? O sea, es como que tus ancestros te dejan, bueno, pues como yo no pude, pues ahora te lo dejo a ti, ¿no? Y bueno, pues por esa razón es tan importante entenderlo, ¿no? Que todo tiene un contexto emocional, claro que sí. Claro que tiene un contexto emocional, ya lo habíamos hablado en alguna otra charla, ¿no? Donde nuestras emociones son las que se codifican en nuestras emociones y nuestras hormonas
tiene una relación importante. Hormonas y emociones. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque nuestra realidad lo primero que se va a topar con una serie de reacciones neuronales, ¿vale? Que vamos a tener neurotransmisores, neuropéptidos, van a afectar a nuestras glándulas y nuestras glándulas van a generar una serie de hormonas, ¿sí? Y estas hormonas van a producir una reacción y luego todo eso se va a codificar. Vamos a ver, la risa, ¿no? Para que nos entendamos, que hablábamos del eustrés el otro día, ¿no? El eustrés, ¿no? Junto con la risa, ¿no? Pues imagínate que yo voy y me cuentan una cosa graciosísima y yo voy a generar catecolaminas, que son adrenalina y noradrenalina, junto con dopamina, ¿vale? Y me va a soltar una carcajada. ¿Viste que lo primero que pasó fue la información? Luego, las Sí, neuronas dijeron, pues hay que reírse. Y manda una serie de neurotransmisores neuropéptidos para que exacto. mis suprarrenales ¡pum! Manden estas catecolaminas junto con la dopamina y luego voy a gestionar otras hormonas también. Y me voy a pegar una risotada. Ve la velocidad. O sea, estamos hablando de algo que va muy, muy rápido. Muy rápido. Esto no nos da tiempo, ¿no? Es tan rápido. Por eso, cuando nosotros estamos hablando, en el caso de la bioresonancia, pues la velocidad de información que se considera que va a 3 metros por segundo. Tú imagínate lo que te estoy diciendo. A 3 metros por segundo, pienso, boom, ya le dio la vuelta. Sí, es inmediato, pero esa parte en la que usted dice que las emociones ya conectadas con la reacción que vamos a tener, ¿no? La parte física, pero cómo es que esa información ya se va a manifestar porque yo ya la aprendí, o sea, yo ya la tengo conmigo. Yo ya sé que es reírme cuando alguien ya pretende decirme un chiste. Yo ya conozco eso, entonces inmediatamente la información activa el cerebro activa la hormona se generaría. Entonces es increíble cómo funcionamos realmente, Sí, ¿no? sí, porque hay memoria, ¿no? Tenemos varias memorias, memoria celular, memoria en el cerebro, hay diferentes memorias, ¿no? Claro, la del cerebro es la más estudiada, la que mejor conocemos, Sí. pero la memoria corporal, por ejemplo, es una de las cosas que se está estudiando y tiene mucho que ver. Tú imagínate, a ver, pongo un ejemplo, ¿no? Porque me gusta poner ejemplos. Imagínate que estás en la noche, te vas a caminar por ahí por el bosque, ¿vale? Está iluminado por la luna y de repente una nube oscurece la luna y ya no ves nada, pero de repente oyes un gruñido y pegas una carrera y no te caes. Cuando una persona sale en el cine que se va cayendo porque tiene pánico, le digo, no, eso no pasa siempre, ¿sabes? Siempre que se cae, digo, no, el cuerpo te mete en un susto y eres capaz de brincar 3 metros, imagínate, ¿no? Para salvarte, porque tenemos unas capacidades increíbles. Entonces, en función de eso, nosotros decimos que el cuerpo tiene memoria y no te caes. Te lo digo porque lo hemos experimentado varias veces Sí. y no te Es caes. cuando uno ya le presta más atención realmente. Algo sucede ahí, ¿no? Algo sucede. Algo sucede, Claro, claro, mira, la claro. gente diga, anda, el doctor se exagera. Le digo, no, pregúntale a una persona que ha ido a la guerra. Sí. Pregúntales a ellos. Verás que muchas veces se han salvado y han tenido que hacer esto y la bala pasa. Dice. ¿Cómo lo sabía el cerebro? Y cómo la intuición le ha dicho que se tenía que hacer. Y de esas cosas, un montón, ¿no? Un montón de cosas. Muchísimas, ¿no? Nos pasa a Pero todos los días, pero como no ponemos todo el atención, tiempo, pero las personas no todo el tiempo estamos atentas a eso que nos pasa. más bien casi nunca estamos atentos. Pero nos están Casi pasando cosas todo el tiempo. está pasando. Todo. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro cerebro y nuestro cuerpo y nuestra mente y todo lo que es el ser humano es impresionante lo que realmente gestionamos. Como vemos la realidad tan limitada, tan estrecha, no nos damos cuenta que, por ejemplo, un eritrocito, que es una célula roja en la sangre, por ejemplo, pasa 3000 veces al día por tu corazón. Fíjate la velocidad. Wow. Y nosotros Claro, y todo queremos, eso o sea, eso lo hace tu cuerpo solo, tú no te das no, cuenta cómo está trabajando. Tú, o sea, ahora estamos hablando nosotros dos,
pero internamente está pasando millones de cosas Muchas. a una velocidad inmediata, Muchas. para poder mover nuestras manos. Entonces, yo digo que es una gran bendición esta construcción que hicieron de nosotros, ¿no? Claro, Porque, claro. ¿verdad? No, es que si hablamos desde esa perspectiva, podemos entender que necesitamos evolucionar en varias cosas, en cómo entender la realidad, cómo entender la medicina, cómo entender la fisiología, cómo entenderlo todo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está cambiando constantemente, constantemente, ¿no? Entonces, desde la biodescodificación, pues, qué es lo que se busca, ¿no? Pues detectar dónde o qué es un problema o algo que se ha quedado en el inconsciente y que está afectando mi consciente en este momento, ¿sí? En función de eso, yo lo que voy a hacer es tratar de detectarlo para poder resolverlo. Y hay diferentes técnicas, ¿no? Aparte de la anamnesis, que es la recopilación de la historia personal, hacer preguntas dirigidas. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando y después me meteré a los temas de biodescodificación y cómo nosotros con bioresonancia podemos también, como otra herramienta más, ayudar a corregir estos temas de la biodescodificación, ¿no? Antes que nada, pues estábamos hablando de cómo la realidad se construye, ¿no? En nuestra vida, se construye de muchas formas y principalmente nosotros recibimos la información, ¿vale? Recibimos la información en forma de impulsos electromagnéticos dentro de las neuronas de nuestro cerebro. Es una cosa que va muy rápido. Sin embargo, nuestra red neuronal es capaz de gestionarla, de codificarla y utilizar esa información para construir esta realidad con arquetipos que nos permiten comunicarnos, ¿sí? Porque tenemos esa misma capacidad uno que otro, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que es importante, lo que considero que es importante, es que la realidad, si está codificada, nosotros podemos ayudar a decodificar situaciones que emocionalmente nos complican. Resumiendo para lo que hemos hablado con Maciel, por ejemplo, está el hecho de que nosotros, nuestro inconsciente, fíjense bien, esto es muy importante, y es muy importante por esto que voy a decir. Mi inconsciente, mi inconsciente es el embudo que yo necesito resolver o atravesar para llegar a la conciencia o a la supraconciencia o a la conciencia universal o al campo unificado total. Si yo quiero cambiar la realidad, si yo quiero transformar eh, estas cosas que nos hacen, que queremos transformar nuestra vida, eh, simplemente decretarlo o simplemente estar haciendo, no funciona realmente, totalmente funciona, pero no funciona como nosotros creemos que debe funcionar. Porque nuestra conciencia personal debe atravesar ese inconsciente y parte de esto resolver ese mecanismo para que nosotros lleguemos a a ese lugar. Yo pongo, por ejemplo, un iceberg, ¿vale? Un iceberg, como dicen aquí. La parte consciente sería la parte exterior, la parte subconsciente, que son nuestros mecanismos aprendidos, que sería el horizonte, el límite, la frontera, y luego la gran parte que está en el inconsciente, que es una gran parte de la carga que nosotros tenemos con nuestros ancestros, de nuestros padres y las nuestras también. Pues imagínense, ¿dónde nos encuentra flotando ese iceberg? En el océano es muy grande. Bueno, tan grande. Esta es una analogía para entender que nuestra supraconciencia o el campo universal o el campo unificado total, o como le queramos llamar, es exactamente igual. Pero si yo quiero acceder a ese océano de total posibilidades donde se pueden realizar es un campo de posibilidades enorme, pero tengo que atravesar eso. ¿Hay mecanismos, hay medios para llegar más rápido? Sí, sí. Uno de ellos es trabajar con la biodescodificación. ¿Y qué es la biodescodificación? Bueno, la biodescodificación no es otra cosa que una forma para que nosotros podamos resolver aquellas situaciones que al parecer
nos van bloqueando, nos van dando, ¿cómo puedo explicar? Condiciones que a veces salen de nuestro control. Como digo, a lo mejor viene de nuestros ancestros. Tomando esto como que nosotros heredamos información de ese pasado. A ver, si yo nazco con una familia, pues mis abuelos, mis tatarabuelos, bueno, 5 generaciones atrás, voy a tener carga de información ahí. Y si ellos han dejado situaciones abiertas, yo, mis hermanos, pueden estar heredando algunas cosas de esos o de otra parte de los ancestros. La carga genealógica es grande. Entonces, por eso vemos que a alguno de los hijos, pues imagínate que incluso tengamos nosotros gemelos, pues a alguno de los hijos le va a salir, se le van a facilitar las cosas, el otro no, o uno va a tener más enfermedades, otro no. Situaciones diferentes que a veces parece que son una cuestión del azar, y no, no es así. ¿Sí? Por eso es tan importante entender cómo funciona ese inconsciente. Inconsciente, ya lo dicen muchos expertos, viene desde ahí. Así que la biodescodificación, pues, va a tratar de resolver sus conflictos emocionales no resueltos y va a utilizar una serie de mecanismos. Puede utilizar, por ejemplo, la anamnesis, las preguntas dirigidas, la asociación libre, ¿sí? La visualización y la relajación, pues para llegar a esos momentos de conciencia, las constelaciones familiares, pues para darnos cuenta que es donde está el problema, la meditación y el mindfulness, pues para entrar en esa parte, a tratar de acceder a ese inconsciente y ver cuál es la ruta o el mejor camino para llegar al campo unificado total, por ejemplo, ¿no? Y nosotros ofrecemos pues una cosa que se llama bioresonancia genio sapiens. Dentro de la bioresonancia genio sapiens, nosotros tenemos un programa que ayuda a facilitar esa transformación. Esto lo comenté en un video anterior, donde nosotros con este sistema vamos a llegar a conectar la información de ese inconsciente, que serán muchas capas, evidentemente, pero vamos a tratar de resolver, por ejemplo, situaciones, por ejemplo, del amor, del dinero, de cuestiones que te están costando trabajo, de por qué me pasa esto a mí, ¿sí? ¿Por qué siempre pierdo el trabajo? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? ¿O por qué las parejas siempre acabo mal? ¿O tengo problemas con los hijos? ¿O tengo esta enfermedad? Son situaciones, ¿no? Nosotros lo que hemos visto en el transcurso de nuestra práctica es que estas situaciones puede ser que las estemos heredando porque es una gran carga, puede ser hasta el 90% o más, de cómo mi inconsciente condiciona mi consciente. De ahí que explica Jung que si no te haces consciente de tu subconsciente, el inconsciente tomará el control de tu consciente y a eso le llamarás destino. Es curioso, ¿no? Que Jung ya lo manejaba así y nos muestra cómo nosotros muchas veces pensamos que tenemos el control de nuestra realidad y de lo que tenemos es muy poco. Entonces, ¿es importante trabajarlo? Sí, es importante empezar a autodescubrirse, a aceptarse, no pasa nada. Y muy importante, empezar a comprender que nosotros somos una cantidad de información eh, que nos puede ayudar a modificar muchos aspectos. Me pregunta Maciel si la bioresonancia es una herramienta que va a modificar nuestro ADN o necesitamos hacer algo nosotros. Las dos cosas. La bioresonancia nos va a ayudar, primero, a hacernos conscientes de la situación, ¿vale? Y segundo, modificar, hacer las acciones físicas, porque si nosotros creemos que simplemente eh, que simplemente un aparato me va a hacer el trabajo, pues no he resuelto nada, lo que estoy es tapándolo, ¿sí? Por lo tanto, lo que sí es importante en este caso es un trabajo combinado. Y podremos necesitar muchas ayudas, no vayan a pensar que es una cosa fácil, ¿sí? No es una cosa fácil. Voy a poner un ejemplo. Eh, Mi bisabuela, mi abuela y mi madre han tenido una ruta de sufrimiento muy semejante que ha llegado hasta sus nietas, ¿sí? Y algunas de ellas se han presentado
con ciertas patologías. Yo, por ejemplo, en mi caso me da, que es lo que hemos hablado con mi familia, que yo no me parezco a nadie. O sea, físicamente me parezco a mi padre, pero pero de lo demás. Y yo reconozco una cierta relación con un tío mío, de parte de mi padre, que me identifico mucho con él. Y lo he visto una vez, ¿eh? O sea, fíjense hasta dónde llega esto. Creo que en la parte de nuestro autoconocimiento es importante que ahondemos, exploremos, investiguemos y que resolvamos, porque si no, pues heredaremos estas cosas, ¿no? A las siguientes generaciones. Y yo creo que es una gran oportunidad el liberarnos de estas cargas, de alguna manera, pues no solamente para nuestro desarrollo personal y para nuestra autorrealización, sino también para la de los demás. El premio, pues es poder llegar a ese campo unificado total, donde es un campo de realización. Es el campo donde todo puede cambiar. Espero que les haya gustado. Disculpen ustedes el problema que hemos tenido de conexión. Es una cosa nueva. Y por favor, si tienen alguna duda, pues pónganse en contacto, escríbanme lo que ustedes quieran. Hay un blog que tengo yo puesto donde esta misma información se las estoy dejando. Lo vais a ver aquí, donde está el blog. Y pueden oírlo porque se los he preparado para que lo escuchen o para que lo lean si les gusta tomarse el tiempo para entender todo esto que estamos hablando. Lo hemos sintetizado lo mejor que podamos. Si les ha gustado, compartan nuestra información y les agradecemos que nos den un corazoncito o un like, lo que sea, para que sigamos motivados a seguirles trayendo información. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Maciel, gracias. Discúlpame no te vea, pero bueno, nos vemos por la próxima, ¿vale? Vale, gracias. Hasta luego. Chao.